Hola amigos, hola amigos católicos y todo el público en general, el que nos escuche, todos ustedes están invitados a este proceso, a este curso que llamamos Historia de la Salvación. Es un curso no muy difícil, pero un poco profundo, dándole un paseo, un breve repaso a los libros tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, iniciando desde luego desde el principio, con los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como la Ley o como la Torá, pero también actualmente se le conoce como el Pentateuco. Y a saber, son 5 libros, los primeros 5 que están en las Biblias, tanto en las Biblias católicas como en las que utilizan los hermanos no católicos. Entonces son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Este Pentateuco abarca las principales leyes que normaban la religión judía. Digamos que eran los más importantes. También se conocidos como la ley o también como la Torá, y se complementa con los libros, algunos libros proféticos. Así que para iniciar, pues les invitamos a que sigan esta página, que sigan este proceso, este curso, para que sí puedan aprender. Me gustaría, ya va a estar grabado, va a ser un programa grabado, una clase grabada, pero más que clase es compartir, un compartir bíblico. Y lo compartimos primero por los tiempos en que vivimos, y segundo porque es lo que Dios en lo personal me ha concedido. Y como me ha concedido este pequeño saber, pues entonces también lo hago extensivo a todos ustedes. Por eso todos los que se atrevan a entrar, sean bienvenidos y los invitamos a perseverar. Son puras letras, no hay casi imágenes, algunas solo, pero para que no sea tan pesado. Entonces vamos a tratar de hacerlo no muy largo. Lo máximo que puedan ser los temas serán 2 horas, como máximo. Pero generalmente a veces algunos no llegan a 2 horas. Bueno, pues los invitamos y los invito a ponernos en presencia del Señor, pues con una pequeña oración. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te ofrecemos este trabajo, con lo cual intentamos alabarte, bendecirte, glorificarte y darte gracias por todo ese amor que has derramado hacia tus hijos, los seres humanos. Y lo hacemos con la finalidad de que todos te conozcan, de que todos podamos amarte y que todos podamos llegar a ti. Concédenos, Señor, la gracia suficiente para alcanzar la salvación que tu Hijo Jesucristo nos prometió. Así que también concédenos la gracia de conocerte para poderte amar. Señor, estamos en tus manos. A la Virgen Santísima también nos dirigimos para que, con su ruego, con su intercesión, ruegue para que Dios y su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo sean conocidos por más hermanos nuestros. Y los que ya conocen a Dios o conocen a Dios un poco, pues esto quizás les ayude o les pueda ayudar. Recordemos que es un curso de muchos, hay muchas formas de exponer la palabra de Dios. Y entonces esta es una manera sencilla, a lo mejor no muy profunda, pero no menos interesante. Así que no significa que esto sea lo único, ¿no? Si escuchan otros o ven otros cursos,
adelante, bienvenidos, porque eso va a ayudar a tener una mejor visión de lo que es la Sagrada Escritura a través de la historia de la salvación, por la cual Dios ha querido que todos los hombres se salven. Así lo dice 1 Timoteo 2:4. Bueno, pues entonces, agradeciendo a Dios, nos ponemos en las manos de Él y comenzamos. El tema principal de hoy se llama Introducción al Pentateuco. Van a escuchar algunos comentarios, a lo mejor para algunos no muy gratos, a lo mejor no muy interesantes, a lo mejor con un poco de divergencia en cuanto a lo que nos han enseñado. Pero yo les invitaría a que desde ya hay que leer los libros, empezando por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y así sucesivamente. Pero sobre todo se les invita a que lean las introducciones a cada libro. He de mencionar que las Biblias protestantes la mayoría no tiene introducción a cada libro. A veces el lenguaje es un poco difícil o complicado, lo cual hace un poco difícil la lectura y la comprensión. Pero en Biblias católicas sí hay, y entre más moderna sea una Biblia y conocida, entonces más será mejor la enseñanza. Pero tenemos que buscar siempre tener en cuenta qué dicen las introducciones, qué dicen los comentarios acerca del libro, acerca del tema que tratemos. Pues ya no abundo más, pero sí les rogamos y les invitamos a que lean las introducciones, porque ahí nos dan a grandes rasgos los acontecimientos históricos en que se dieron los hechos y cómo el pueblo israelita los tomó y los plasmó en experiencia vivida ante su Dios, ante la divinidad. Pues bien, pues entonces pasamos a la diapositiva siguiente, y entonces este Pentateuco viene de la Torá, que significa dar un tiro, igual a una guía para dar en el blanco. Es lo que significa la Torá, ya traducido. Bien, también a esta obra, el Pentateuco del que estábamos hablando, se compone de enseñanza, pero también se compone de instrucción. O sea, sirve para ambas cosas y para más. Entonces es importante que nosotros estemos atentos, porque si estamos atentos a lo que leemos, vamos a encontrar la instrucción, vamos a encontrar la enseñanza, pero también vamos a encontrar la doctrina. También podemos encontrar historia. También podemos encontrar una serie de géneros literarios. Y todos esos son para beneficio de los hombres, pero sobre todo para mayor gloria de Dios. Entonces, como ley, contiene una serie de instrucciones y de enseñanzas de parte de Dios y reveladas por Dios a Moisés. Entonces, ¿cuál es la misión de estas palabras escritas en la Sagrada Escritura? ¿O cuál es la misión del Pentateuco? La misión es guiar al pueblo elegido a ser santo. Recordemos entonces que Dios no nos creó nada más así porque sí, a ver qué sale, sino hay una misión, hay un quehacer humano. Y uno del querer de ellos es el querer de Dios, que todos los hombres se salven. Y la Sagrada Escritura es una guía para que podamos llegar todos a la santidad. Es decir, todos estamos llamados a la santidad. Que algunos por desconocimiento a veces se expresan mal de los santos. Pero eso es por desconocimiento. Pero en la práctica la Biblia está perfectamente estructurada. Es el libro de los libros, es el libro más leído en todos los siglos y sigue
vigente y patente ¿cómo diríamos? Su preeminencia. Entonces, bueno, repetimos, este Pentateuco se compone de los 5 primeros libros y anotamos aquí el significado de cada libro. Entonces, para los judíos, estos libros tenían otros nombres. Los nombres que se le han dado posteriormente son técnicos y generalmente recibieron su nombre desde el tiempo de la Biblia de los famosos 70, que fue ahí por el siglo II aproximadamente dicen los estudiosos, por el año 170, en 70 días, escrita por 70 ancianos o escribanos. Y su nombre, por ejemplo, del Génesis, su nombre original es Bereshit, que significa Génesis o también significa principio. El libro del Éxodo se le conocía como el Shemot, ¿sí? El Éxodo o Éxodus. El Vayikra igual y llamó, porque es un libro donde encontramos el llamado de Dios a Moisés y también al pueblo. Luego sigue el libro de Levítico, que viene de su original, el Bemidbar. Así el libro de Levítico, que es lo que significa. Luego viene de Barín, que significa números. Y es así escrito porque contiene muchos censos, muchos números, y entonces se le conoce más o menos de esa manera. Y el Deuteronomio, también su significado, estas son las palabras. También al Deuteronomio se le conoce como una repetición de la ley, porque ya estaba dicho y escrito, y el libro del Deuteronomio lo repite y lo confirma. Así que vayamos haciendo conciencia de lo que significa cada libro y luego veremos su contenido. Bien, luego vienen las causas. ¿Cuáles son las causas que han originado estos estudios últimos de los últimos tiempos? Bueno, las causas que nos llevan a diverger de antes, de mucho tiempo antes, son muchas. Entonces aparecieron los géneros literarios y entonces aparecieron nuevas maneras de mirar la Sagrada Escritura. Y entonces los estudiosos encontraron cosas realmente novedosas. Y aunque seguimos con la misma idea de que es palabra de Dios, pero también es palabra humana, y entonces encontramos muchas diferencias, sobre todo de estilo, repeticiones abundantes y en algunos momentos desorden en la narración. Pero eso lo tenemos que ir descubriendo nosotros. A finales del siglo XIX, uno de los estudiosos, Julio Wellhausen, presenta su teoría documentaria. Otros, en otros siglos, el siglo XX, también coinciden autoría y repetición de múltiples textos. Eso da como resultado también el descubrimiento de lo que se conoce como tradiciones. Al hablar de tradiciones estamos hablando así como escuelas de enseñanza bíblica o religiosa, y cada uno con su propia manera de escribir y de narrar. Entonces, los historiadores han descubierto aproximadamente que
la tradición yavista nació aproximadamente en el siglo IX a.C. y esa se distingue con una J de Javier o de Jalapa o de Jalacingo. Entonces se distingue la tradición yavista. Entonces apareció aproximadamente en el siglo X al siglo IX. No se olviden que en el Antiguo Testamento o antes de la llegada de Jesucristo, los números en todo sentido iban en ascenso, pero Jesucristo es el parteaguas de la historia y entonces se cuenta antes de Cristo y después de Cristo. Y entonces antes de Cristo pareciera que la numeración se invierte. 10 siglos antes de Cristo, 9 siglos antes de Cristo, 8, 7, 6, 5 y así, hasta llegar al 1 o al 0. Bien, entonces la tradición eloísta surgió más o menos en el siglo VIII, ¿sí? Y se distingue con una E. ¿Qué cosas son esas tradiciones? Pues son maneras de cómo hombres dedicados al estudio de la Biblia seguramente formaron escuelas. Primero por profetas y después por sacerdotes. Y entonces, de alguna manera, la Sagrada Escritura ha sido, diríamos en su texto original, ha sido cuchareada, ha sido recortada, ha habido añadidos, ha habido algunos trozos que los han desaparecido. Es decir, sufrió muchos cortes y adiciones. Ha sufrido cortes y adiciones a lo largo de la historia. Y ya más adelante surge la tradición deuteronomista, más o menos por el siglo VII, VI antes de Cristo. Y bueno, parece que ya había quedado así, pero no. Ya después del siglo VI al V aparece la cúpula sacerdotal después del destierro, y entonces vienen a aparecer otros personajes conocidos como de la clase sacerdotal, sacerdotes. Ellos son los que van a tomar las riendas de la fe israelita. Y entonces también se conocen estas tradiciones como escuelas de pensamiento, escuelas de religión. Y entonces es ahí donde cada uno, con la experiencia de Dios en la mano, la introducen en muchos libros y pasajes del Antiguo Testamento. Me estoy refiriendo a los primeros 5 libros. Y entonces se distingue la tradición sacerdotal con una P. Entonces yavista con una J. Eloísta con una E, deuteronomista con una D y sacerdotal con una P. Ahí en la diapositiva estarán mirando lo que les estoy diciendo. Bien. ¿Cómo nacieron o dónde nacieron estas tradiciones? Bueno, la tradición yavista dice que nació en Judá, en el Reino del Sur, en el siglo X al IX a.C. La eloísta nació en el Reino del Norte en el siglo VIII, hasta su caída en el 722-21 a.C. por Asiria, según Segunda de Reyes 17:5. La tradición eloísta también surge en el norte, pero la llevan al sur, a Judá. Ahí se fusionan las dos tradiciones, la sacerdotal y la eloísta, y nace la yavista eloísta. En el libro de los Reyes, en la Segunda de Reyes 22, 23, nos damos cuenta cómo ahí tiene su aparición la ley deuteronomista. Pero esta ley, esta tradición, se fusiona con la eloísta
y también se fusiona con la deuteronomista, yavista, eloísta y deuteronomista. Así es como se escribe. Ya después, después del exilio hacia el año 400, esto sí es importante que lo vayan razonando, meditando, porque recordemos que el pueblo israelita desde siempre ha sido un pueblo sometido, un pueblo que no tiene tierra, que anda vagando, y luego también la forma de pensar, entonces anda alegando. Y ya es como se van fundiendo esas tradiciones. Ya después, decíamos, del exilio por el año 400, nace la tradición sacerdotal y ya unidos, esas tradiciones están inscritas en todos los que son los libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Cómo nos damos cuenta de esta situación? Por los textos, por las palabras que están escritas en la Sagrada Escritura. Y entonces, bueno, aprender a distinguir tanto la tradición yavista como la eloísta, la deuteronomista y la sacerdotal. Así que lo vamos a ir haciendo poco a poco, pero vamos a ir descubriendo. Bien, entonces, por ejemplo, los primeros 5 libros de 5 capítulos del Éxodo narran el nacimiento y vocación de Moisés. En el 6 nuevamente se vuelve a repetir por otra tradición. Así es. Entonces es así como están escritos. Luego nos surge un cuestionamiento. ¿Por qué 5 libros y no 6? O sea, ¿por qué creen ustedes que 5 libros exactamente debería estar dividido la Torah o la ley o el Pentateuco con el nombre que lo estamos mirando? Pues se debió hacer el resultado de una división sobre la estructura y no fue una acción arbitraria. Estiman los expertos que solo el Pentateuco debió de medir 33 metros. Recuerden que a ellos no les gustaban las medidas que actualmente tenemos. Entonces, pues además de que eran pergaminos, entonces sí debió de haber sido un rollo muy grande. Estiman los expertos que solo el Pentateuco debió de medir 33 metros de largo. Y entonces, por cuestión de manejo, se vieron en la necesidad de dividirlos. Otros opinan que la obra debió de quedar terminada hasta Josué o hasta Jueces, ya que hasta ahí se sigue hablando de promesas no cumplidas. Bien, algunos opinan totalmente diferente, pero nosotros tenemos que irnos centrando entre lo que pudo haber sido, lo que nos cuentan y lo que es. Ahora, si se hace una lectura atenta, encontraremos que el Deuteronomio, por su lenguaje y teología, es más afín con Jueces, con Josué, Samuel y Reyes, que con los anteriores Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Pero sí ya se trata de empezar a hacer una lectura atenta. Y vamos descubriendo que, aunque la narración está interesante, pero hay cortes. Dice el presidente, hay moches. Y entonces a veces como que estamos leyendo y luego tenemos que volver a repetir, como que si otro escritor estuviera escribiendo la misma historia, pero con otras palabras. Así es. Entonces, es interesante que nosotros vayamos descubriendo eso.
porque de lo contrario nos va a ser un poco difícil. Entonces, decíamos, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, con los anteriores Génesis, Éxodo, Levítico, Números, se inclinan por ampliar o reducir a 4. Durante la época persa, en el 538 al 332 a.C., el problema era de búsqueda y defensa de identidad nacional, pero que se remarcó la observancia del sábado, es decir, sí, aparentemente nos quitaron carga, o les quitaron carga, pero pues se fueron por otro lado. Bien. Durante la época persa, después del exilio de Babilonia, del 538 al 32 a.C., el problema, decíamos, era de búsqueda y defensa de identidad nacional. Realmente los libros fueron escritos con esa finalidad. Digamos que estaban con la moral baja, y entonces los estudiosos se vieron en la necesidad, en la tarea de animar al pueblo, de hacerlo sentir grande y amado por Dios. ¿Sí? Y entonces entienden como un castigo el exilio o el destierro hacia Babilonia. Y entonces los hace reflexionar. Y entonces, digamos que los gobiernos, pues para levantar ese ánimo, y también ayudados por los sacerdotes, pues se vieron en la necesidad de remarcar algunas observancias como la del sábado, la circuncisión, la ley, matrimonios mixtos. Es decir, hicieron una revisión y compararon la opresión egipcia, babilónica y persa como nuevas liberaciones realizadas por Yahvé. Entonces, en tiempos de Esdras, el fin del siglo V, estamos hablando del 470-80, agrupan las tradiciones en un solo bloque con autorización persa. Es decir, que había muchos escritos, pero estaban regados. Entonces ya Esdras se puso las pilas y entonces quiso, ¿cómo diríamos?, juntar los acontecimientos más importantes de la fe. Bien, esta acción permitió unir a samaritanos y judíos, aceptar la legislación patriarcal y mosaica, y lo que hacen es canonizar al Pentateuco. Ellos mismos descubren la importancia y trascendencia del Pentateuco. Y entonces van a enarbolar a Moisés como el más grande de todos los profetas. Y la ley de Moisés es superior en toda forma a la revelación del Antiguo Testamento. Podríamos leer Deuteronomio 34, 10, 12. Estos escritos anteriores y posteriores, llamados los Ketubín, son de origen sapiencial y quedan subordinados al servicio e instrumentos de la Torá, interpretando y actualizando. Todo el Antiguo Testamento le da la autoridad a Moisés como función normativa y teológica, ya que establece comunidad de fe a las siguientes generaciones, aunque las acciones literarias hayan llevado un proceso distinto. El hagiógrafo recoge mitos y leyendas para crear una epopeya y las bases firmes para construir
la identidad israelita. Recordemos aquí, por ejemplo, en México, pues en los acontecimientos de la conquista y de todo lo subsecuente, pues también los gobiernos también quisieron hacer una historia, una remembranza para tener un origen, porque eso le da identidad al pueblo. Y entonces para los israelitas era muy importante, para los judíos, sobre todo construir la identidad del pueblo de Israel. Sí, entonces los acontecimientos vividos los van a engrandecer a manera de suscitar la fe. Segundo, ¿por qué el Pentateuco depende de la autoridad de Moisés? Por su especial relación con Yahvé. La encontramos en Éxodo 33:11, Números 12 del 6 al 8. Vamos a verlo. No me he ido, aquí estoy. Entonces, vemos como en el verso 10 les va a decir, ellos enseñan a Jacob tus decisiones, a Israel tu ley. Hacen subir hacia ti el olor y el incienso y ponen las ofrendas en tu altar. Bendice, oh Yahvé, su valentía y acepta su servicio. Hieren el dorso a los que contra ti se alcen y que sus enemigos no se levanten jamás. Es decir, que entonces están en la construcción de la fe yavista que le va a dar identidad al pueblo israelita. Es decir, le van a hacer unos héroes para que desde ahí su nacionalismo crezca en forma gradual y ascendente. Así es como lo hacen. Entonces también manifiestan esa especial relación que el pueblo tiene o los dirigentes tienen con Dios, con Yahvé. Eso es de lo que se trata. Luego entonces todos los escritos profetas anteriores y posteriores, los Ketubín, que son libros sapienciales, quedan subordinados al servicio e instrumentos de la Torá, interpretando y actualizando para el bien del pueblo. Y aquí viene algo interesante. Todo el Antiguo Testamento le conceden la autoría a Moisés, ya que este es el libro que va a normar la vida del pueblo. Y como nos vamos dando cuenta, va estableciendo la comunidad de fe en las siguientes generaciones. Eso es importante. Nosotros también lo seguimos haciendo a través de mandar a nuestros hijos al catecismo. Bien. Aunque muchos libros tomaron un derrotero distinto, el hagiógrafo recoge mitos, leyendas, para crear una epopeya y las bases firmes para construir la identidad israelita. Decíamos hace unos instantes que el asunto del destierro les dejó una huella profunda tanto moral como espiritual. Se sintieron abandonados por Dios. Perdieron sus bienes, sus propiedades. Cuando Ciro les da la libertad a estos israelitas en Babilonia,
pues estos regresan jubilosos, pero también esa alegría se les cae al encontrar el pueblo en ruinas, todo destruido. Y entonces, pues es interesante cómo los dirigentes del pueblo invitan a levantar la moral al pueblo. Y entonces van a tomar esos recuerdos que el pueblo de los antepasados, esas experiencias, las que las tenían frescas, que se iban transmitiendo de generación en generación, pues le van a dar lugar a esas narraciones. Yahvé contra Egipto a favor de Israel. Y entonces van a elevar el poder de Dios, la santidad de Dios. Y dice, por ejemplo, nadie ha realizado prodigios similares a él. Bueno, también están dando lugar a Moisés. Éxodo 3:14 nos marca y nos narra el acontecimiento fundamental de la historia de Israel. ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses deben de tener? Pues responden, nada más uno. Y además ese Dios es celoso. Así dice Éxodo 3:14. Y de ahí se desprenden dos elementos esenciales. Dios revela su nombre, ¿a quién? A Moisés. Y, punto 2, establece alianza con el pueblo. Estos elementos van a estar siempre en la conciencia religiosa del pueblo. Conclusión. El Pentateuco es el fundamento de la religión judía. Se convierte en libro canónico por excelencia. Pero tuvieron que trabajar para eso. Mucho. Punto número 3, en él se encuentra el israelita. La explicación de su destino, de dónde vino y hacia dónde va. Y en el punto número 4 dice, en el Génesis se encuentra la respuesta sobre el mundo y la vida. Es interesante, como decíamos al principio, leer para poder comprender esta situación. Entonces, nosotros como católicos, también nos ayuda a entender el porqué de la enfermedad, de la muerte. ¿Por qué si Dios nos ama nos tienen que suceder ese tipo de cosas? Es decir, el pueblo y ahora la iglesia encuentran respuesta a su pregunta. Porque Yahvé, el único, es el Dios de Israel. Porque Israel es su pueblo entre todas las naciones de la tierra. Como verán ustedes, ellos ya tienen o los instruyen para tener ya también su profesión de fe, como nosotros hoy. Creo en Dios Padre Todopoderoso, en su Hijo Jesucristo, en su natal. Así es, nosotros encontramos también las preguntas, ¿por qué la muerte? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la pobreza? Y entonces esos libros responden. Pero también tenemos claro, porque Yahvé, el único, es el Dios de Israel, y porque Israel es su pueblo entre todas las naciones de la tierra. ¿Qué significa esto? Que Dios creó la tierra, digámoslo así, y cuanto contiene. Sí, entonces los hombres creados por Dios, al vivir por separados, entonces pues también experimentan la lejanía de Dios. Y entonces hay enfermedades, hay guerras, hay epidemias, y entonces lo que hay que hacer es no echar culpa a Dios, sino
Lo que hay que hacer es encontrar la causa o la razón de por qué nos pasó lo que nos pasa. Y de esa manera poder encontrar una solución. No es culpa de Dios, es culpa de la enemistad humana. Así se podría comprender. Y bueno, que no se les olvide que en el cuadrito amarillo, donde estaba el amarillo, pues sí, se lo iba a llevar se lo iba a llevar Entonces, Israel es su pueblo entre todas las naciones. Entonces, aunque Dios creó todos los pueblos, se eligió para sí un pueblo suyo de su propiedad, en el cual en él manifiesta, iba a manifestar y manifiesta el poder, su amor por los hombres. Bueno, pues así a grandes rasgos, esta es una pequeña introducción al Pentateuco. Entonces, encontramos que le dan la autoría a Moisés, pero en la práctica no. En los demás temas que miremos ya nos vamos a dar cuenta cómo a través de análisis de los estudiosos van descubriendo que Moisés no fue el autor del Pentateuco, sino de tradiciones o llamadas escuelas como la yavista, eloísta, la deuteronomista y la sacerdotal. Bueno, pues poco a poco irán comprendiendo esto que les estoy compartiendo y podrán empezar a vislumbrar desde otro punto de vista, desde otro ángulo, lo contenido en la Sagrada Escritura. Bueno, pues es todo por hoy y pásenla bien. Si pueden seguir la página, pueden dejar sus comentarios ahí y entonces trataremos de responder. Pues gracias, que Dios quede con ustedes. Nos retiramos. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.